¿Qué tal, alumnos? Seguimos viendo las civilizaciones mesoamericanas del periodo preclásico. Ya vimos la civilización olmeca en el anterior video y ahora vamos a ver la civilización zapoteca. Recordemos que en el 1200 a.C. surge la civilización olmeca, la cual es la más importante de este periodo preclásico porque es la primera y es la considerada como cultura madre de las demás civilizaciones que precedieron. La civilización zapoteca surgió en el 500 a.C. y duró hasta el 950 después de Cristo en el periodo posclásico, por lo que podemos observar que sus inicios son casi a finales del periodo preclásico, pasa por todo el clásico y dura hasta los inicios del periodo posclásico, por lo que es la única civilización mesoamericana que pasa por los tres periodos y dura tanto tiempo, por lo que tiene un gran desarrollo cultural. En el 400 a.C. desaparece la civilización olmeca, un hecho que está relacionado con los inicios de la civilización zapoteca. La civilización teotihuacana surge en el 100 a.C., por lo que se va a poder observar que la civilización zapoteca y teotihuacana van teniendo vínculos y relaciones comerciales en un desarrollo armónico propio del periodo clásico. Por lo que vamos a ver ahora solo el periodo preclásico. Recordemos que los soles significan la aparición de una civilización y la luna el deceso. Aquí encontramos a la civilización zapoteca. Vemos que son tres civilizaciones que surgen en el preclásico, pero estas dos últimas, zapoteca y teotihuacana, se representan o se identifican más con el periodo clásico porque es aquí donde tienen su florecimiento y su desarrollo cultural. ¿Se acuerdan que cuando analizamos los motivos de desaparición de los olmecas, vimos que el último asentamiento importante fue el de la venta? Pues los olmecas que salieron de su lugar de origen, junto con otros pueblos más pequeños que buscaban un lugar donde asentarse, llegaron a esta región de Oaxaca y pronto empezaron a crecer y a unirse y fueron conocidos como los zapotecas. Además habitaron en los actuales estados mexicanos de Guerrero, Puebla y México. El primer gran centro zapoteca fue San José Mogote. Allí se hallaron una serie de glifos dibujados en piel de venado que podían evidenciar que esta gente conocía la escritura logofonética. Se establecieron en una zona rural con bastante agua, ya que esto ayudaba a la agricultura, a la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Los primeros zapotecas eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas. Es necesario saber que la palabra zapoteca proviene del náhuatl y significa habitante del lugar del zapote o pueblo de zapote. Sin embargo, los zapotecas no se llamaban a sí mismos como zapoteca, sino que se llamaban a sí mismos como Veneza o Viniza, lo que significa provenientes del cielo o de los dioses. Además, este nombre hace referencia a que habitaban en las tierras montañosas y altas. Fue a partir del año 500 a.C. cuando surgió la ciudad más poderosa de los zapotecas, Monte Albán, construida sobre una montaña, la cual convirtieron en meseta. Parece que fue creada como capital de una gran confederación de jefaturas locales y llegó a tener cerca de 20.000 habitantes. Su mayor esplendor lo vivió del 250 al 900 después de Cristo, durante el desarrollo de esta ciudad, en lo que hoy es el Valle de Oaxaca. En este tiempo mantuvo vínculos comerciales con Teotihuacán y también con la cultura maya. Por lo tanto, repasemos que el desarrollo de la ciudad de Monte Albán dura del 250 después de Cristo, es decir, donde empieza, del tiempo después que empieza el clásico, al 950 después de Cristo. Es por esta razón que no se ubica como una civilización del preclásico aunque haya surgido en este periodo, sino del clásico. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la ciudad más importante, que fue Monte Albán, fue durante el periodo clásico. Entonces, esa es la razón por la cual es representante se reconoce como una civilización del periodo clásico. A esta ciudad se le considera como uno de los complejos arqueológicos más importantes del país actualmente, donde hay una vegetación abundante, se ve hermoso. Además, se puede observar
que tienen la misma influencia olmeca, porque sus construcciones de sus ciudades y sus pirámides son bastante similares. Por lo que era un conjunto arquitectónico sagrado construido con varias plataformas escalonadas como pirámides de diferentes alturas. Dentro de la misma se lleva a cabo el juego de pelota, y la diferencia de otros complejos es la inclusión de edificios dedicados probablemente al culto funerario, es decir, que los zapotecas fueron los primeros en practicar lo que es la sepultura, que es enterrar a los muertos. ¿Okay? Por lo que dejaron varias evidencias arqueológicas en la antigua ciudad de Monte Albán, en forma de edificios y tumbas magníficas. Los edificios se orientaban conforme a los astros. En esta ciudad edificaron basamentos piramidales y un observatorio en forma de punta de flecha orientando hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como la constelación de Orión. Además, ellos pensaban que venían directamente de las nubes, por lo que tal vez de ahí tienen su gran interés por la astronomía. La economía. La base de la economía zapoteca fue la agricultura y el comercio artesanal. Y para subsistir practicaban la caza, la pesca y la recolección. La agricultura fue muy variada. Entre los productos que sembraron se encontraba el maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y cacao. Sin embargo, se destacaron por elaborar sistemas de riego por medio de canales. Es decir, un sistema de riego servía para que el agua que está asentada en los ríos pudiera transitar a través de un canal hacia tierras un poco más lejanas y el cultivo fuera mayor. También una de las actividades principales de los zapotecas era el cultivo de maíz, y era tanta la importancia que tenían sacerdotes encargados para el culto de este producto. También fueron grandes alfareros, asimismo demostraron ser excelentes artesanos, en particular ceramistas del barro negro, por lo que practicaban el comercio artesanal. Esto era la base económica del pueblo zapoteca, la agricultura y el comercio artesanal. En cuanto a su estructura social, existían los gobernantes, que eran los nobles y los sacerdotes, la élite o la clase alta social, donde estaban los guerreros, los caciques y los funcionarios del gobierno, que eran también los que se encargaban de organizar y cobrar el tributo. Enseguida vienen el resto, que serían los comerciantes y los artesanos sobre todo, pero también se encuentran campesinos, cazadores, orfebres y tejedores. Todos ellos vivían en barrios y tenían diferentes oficios. Y aparte, al final se encuentra lo que son los esclavos, que eran la clase con prácticamente ningún derecho y podían ser sacrificados. En cuanto a la religión, los zapotecas también eran politeístas. Veneraban a la lluvia, personificaban el dios Pitao Cosijo, pero su dios más famoso fue Pijetao. Los zapotecas adoraban a sus antepasados, creyendo en un mundo paradisíaco, y desarrollaron el culto a los muertos, y fueron de los primeros, como dijimos antes, en darle sepultura a las personas. Sin embargo, también tenían otro tipo de creencias, como el nahualismo. ¿Qué es el nahualismo? Actualmente lo conocemos como cuando una persona adquiere de forma sobrenatural, adquiere la apariencia de otro ser vivo, sobre todo de un animal. Y pues ellos creían que cuando un recién nacido llegaba a este mundo, debían de dejar ceniza en su choza, en su casa. Y al día siguiente iban a encontrar marcada esa ceniza con la huella de un animal, y que esa huella iba a determinar la personalidad del niño. Ellos relacionaban las personalidades o el carácter con animales, y pensaban que pues se convertían o se podían convertir en esos animales dependiendo de sus emociones, de su enojo. Por lo que vemos que sus dioses son variados, y también las supersticiones o ideas mitológicas también. En cuanto a los avances culturales, se encuentran el calendario y la escritura. Construyeron conservatorios, y con estos lograron construir y medir el ciclo del Sol, de la Luna y de Venus.
y con base a eso construyeron sus calendarios. Y también una escritura basada en glifos que desarrollaban en piedra o en hueso o en conchas. También la pintaban en pieles, en cerámicas o en muros. ¿Qué son los glifos? Pues un glifo es un símbolo que representa una sílaba. Por ejemplo, si quisieran representar la palabra perro, pues un glifo sería para la sílaba P y otro para ro. Entonces, un sistema logofonético de escritura utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba y la tallaban en piedra, hueso o concha. Este sistema de escritura es considerado como la base de otros sistemas mesoamericanos desarrollados luego por los mayas, los mixtecas y los mexicas. Por lo tanto, fue una gran guía para las futuras civilizaciones, pero recordemos que ellos también tienen influencias y nociones, conocimientos de la cultura olmeca. Monte Albán y el imperio de los zapotecas sufrió un colapso aproximadamente en el año 800 después de Cristo, cuando el poder central se cayó, el comercio de los productos se complicó, por lo que ya recordemos que la base económica era el comercio artesanal y también el comercio de otros productos, y esto al complicarse y el poder debilitado, pues fueron causas hizo que la ciudad empezara a decaer. Además, algunos historiadores opinan que fue debido a causas ambientales, tal como sequías prolongadas, que también afectaron la agricultura. Entonces, podemos observar que todas las prácticas y toda la normalidad de Monte Albán fue complicada por estos factores. Entonces, tuvieron que buscar otras oportunidades. Es importante mencionar que había una civilización llamada mixtecas, que los mixtecas eran prácticamente vecinos con los zapotecas. Vemos cómo tienen prácticamente una ubicación geográfica cercana, y esto es importante porque Monte Albán se ubicaba en esta parte de lo que hoy es Oaxaca, la ciudad más importante, y cuando todos esos conflictos empezaron a generar problemas, los zapotecas tuvieron que buscar nuevas oportunidades, por lo que migraron hacia la ciudad de Mitla. De Monte Albán se fueron a la ciudad de Mitla, un poco más hacia el sur, por todos estos problemas ya mencionados. Pero la ciudad de Monte Albán no quedó vacía, sino viniendo del norte, los mixtecas sustituyeron a los zapotecas en Monte Albán y posteriormente también en Mitla, por lo que los zapotecas estuvieron sometidos por los mixtecas, aunque ya con el tiempo lograron ser sus aliados y conservar un poco más de independencia, es decir, que conservaron sus tradiciones y sus costumbres y vivieron en paz incluso con los mixtecas y se defendían mutuamente ya en las ciudades de Monte Albán y Mitla. En el año 900 abandonan la ciudad de Monte Albán, se van a Mitla, y en el año 950 después de Cristo los mixtecas llegan a Mitla y por lo tanto ya no son ciudades propiamente de zapotecas, sino están pobladas mayormente por los mixtecas. Por lo tanto, en el 950 después de Cristo se oficializa, según los historiadores, que acaba la civilización zapoteca y deja de ser una civilización de poder e influencia y pasa a ser más que nada un grupo de personas que sobreviven y migran a otras ciudades como la ciudad de Lambiyeco y Sachaila. Aunque la ciudad más importante a la que migraron después de Monte Albán fue la ciudad de Mitla. Para la mitad del siglo XVI, los zapotecas y los mixtecas lucharon para evitar que los mexicas ganaran el control de las rutas comerciales hacia Chiapas, Veracruz y Guatemala. Es decir, cuando los mixtecas y zapotecas ya prácticamente convivían juntos y prácticamente esta zona se identificaba más como una zona mixteca y no una zapoteca, pues intentaron impedir que los mexicas, que ya se estaban desarrollando, incrementaran sus rutas comerciales. Pero finalmente, para conservar su autonomía y que no fueran perdiendo poder, se aliaron con los mexicas. Pero esta alianza de mixtecas, zapotecas con mexicas fue rota cuando llegaron los españoles, que poco a poco fueron acercándose más y más al centro de México, donde está el Imperio Mexica, y los derrotaron, por lo que en el año 1522 y 1527 también conquistaron esta región de México en lo que hoy es Oaxaca, acabando así con la civilización mixteca y zapoteca. Sin embargo, los zapotecas
todavía siguieron existiendo. Los españoles, recordemos que no mataron a todos los indígenas, todavía quedaron vivos, prácticamente vinieron aquí a colonizar, por lo que siglos después habían levantamientos contra las autoridades coloniales. Hasta el año 1715 los zapotecas del Istmo y de la Sierra se levantaron en contra de los españoles por las excesivas demandas de tributos que imponían los españoles. Entonces los zapotecas asesinaron a un alcalde mayor español. Todavía en este año destaca por el levantamiento en armas de un grupo de zapotecas hacia los españoles. En el México actual, en los estados meridionales, hay todavía más o menos 1 millón de zapotecas que siguen hablando alguno de los dialectos de la lengua zapoteca. Los zapotecas no desaparecieron, sobrevivieron a los conflictos que generaron que la ciudad de Monte Albán decayera. Se fueron hacia la ciudad de Mictla, donde también fueron invadidos por mixtecas. Al final lograron esa alianza. Luego mixtecas y zapotecas intentaron hacer alianzas con los mexicas, pero llegaron los españoles a conquistar todo y prácticamente a colonizarnos, por lo que quedó perpetuándose estos conocimientos y cultura zapotecas. Y en la actualidad todavía hay personas que hablan esos dialectos de la lengua zapoteca, por lo que es importante conocer nuestro pasado mexicano.